Bueno, y ahora nos metemos de nuevo en todo lo que es el tema de el escenario político, cómo van avanzando en el tema de lo que es la conformación de los frentes electorales, teniendo en cuenta que el próximo miércoles será el día en que vence el plazo para que se inscriban los frentes, las alianzas electorales y hablamos ayer particularmente, hablamos con el profesor Alberto Salín, quien es secretario del Comité Capital de la UCR, concejal también, y también con el dirigente del Partido Felicidad, Mauro Sabadini, y los dos nos explicaban desde la mirada de sus respectivos partidos cómo está el tema de lo que es este armado de los frentes. Ya lo habíamos conversado, lo habíamos comentado acá en nuestro programa, también en nuestro portal, en nuestra columna de análisis político semanal, que donde está más atrasado este tema de cómo se van a conformar el frente electoral es en el frente de todos. La vez pasada hubo el encuentro de la convención del Partido de la Victoria, que es, por así decirlo, el partido mascarón de proa, digo yo, de lo que es el Frente de Todos en Salta. Y en esa convención lo que se decidió fue que se iba a conformar el Frente de Todos en Salta. En esa oportunidad no solo estuvieron participando de este encuentro los convencionales del Partido de la Victoria, sino también otros referentes del espacio que tienen y confluyen en las mismas ideas de ver si se lograba armar este frente, pero al final no se avanzó. ¿Eso qué determinó? Que el Partido de la Victoria, en base al mandato de la convención y por la decisión de su Comisión de Acción Política, lo inscribieran al Frente de Todos. Se realizó la inscripción ya del Frente de Todos, y ahora están a la espera de que allí se sumen los diferentes partidos que tienen coincidencias desde el punto de vista político como para sumarse a esta propuesta electoral. Mientras tanto, de los nombres que se conocen como los principales referentes de ese espacio, cuando charlamos ayer con Mauro Sabadini del Partido Felicidad, él nos adelantaba que desde ese partido ya tienen la idea de quién podría ser eventualmente una candidata a gobernadora, y dijo, bueno, nosotros vamos a esperar hasta el día 13, y si hasta el día 13 no se logra conformar el frente de manera concreta, vamos a salir con nuestros propios candidatos. Lo adelantó Mauro Sabadini del Partido Felicidad. Pero ahí aparece ya un nombre como eventual candidata a gobernadora. Días pasados, ayer más precisamente, el diputado nacional Lucas Godoy, que pertenece al partido Igualar, adelantó que él estaría dispuesto a aceptar la responsabilidad de encabezar una lista de candidatos a gobernadores dentro de lo que es el Frente de Todos. Quien dijo exactamente lo mismo, y ya lo había hecho en pasadas oportunidades, es la diputada nacional, la señora del Frente de Todos, más precisamente de la Cámpora, quien también ya había dicho que estaba dispuesta a asumir este desafío. Lo cierto es que aparecen varios nombres que podrían eventualmente ser los candidatos de ese lugar, pero lo concreto es que hasta ahora no han logrado consensuar un nombre para que sea el que vaya a encabezar la lista.
En ese listado de nombres también está el de Walter Guayar, que si bien Walter Guayar pertenece al Partido Justicialista, pero siempre Walter Guayar se identificó con ese sector que reúne en buena medida a los partidos que representan al kirchnerismo. Y Walter Guayar también dijo: yo no voy a resignar la posibilidad de ser un candidato a gobernador, y de esa manera entonces también el nombre de Walter Guayar aparece como un posible candidato a gobernador de ese lugar. Entonces, dentro del espacio tenemos hasta ahora, como decía, la diputada nacional, la señora Verónica Caliba, está Lucas Godoy, que apareció su nombre ayer antes de ayer, está Walter Guayar también como un eventual candidato. Nadie descarta que dentro de ese sector político el que finalmente se ponga al frente de una candidatura sea el actual senador nacional Sergio El Oso Liavi, pero lo cierto es que hasta ahora no se ha podido avanzar de manera concreta en una definición, al menos en los nombres. Habrá que esperar en estas horas que quedan, porque ya estamos jugando contra el reloj, como digo, porque el próximo miércoles vence el plazo para la inscripción del Frente de Todos, teniendo en cuenta esto que les comentaba al comienzo. El Partido de la Victoria ya lo anotó al Frente de Todos, y por supuesto con el Partido de la Victoria como uno de los partidos que integrará, y quedan a la expectativa de ver cuáles serán los otros partidos que se vayan a sumar. Pero el Partido de la Victoria ante la justicia electoral ya lo anotó al Frente de Todos, siguiendo el mandato de la convención y de acuerdo a la decisión que tomó la Comisión de Acción Política de ese partido. Así que veremos finalmente ahí, como digo, ya no es mucho el tiempo que queda, ya es hora de definiciones, y teniendo en cuenta estos nombres que les acabo de dar, que son los que ya manifestaron su intención de ponerse al frente de la candidatura a gobernador, pero obviamente para eso hace falta, ¿qué cosa? El consenso, porque no hay otra manera de designar a los candidatos. Ya no hay tiempo para ir a interna, ya no hay tiempo para nada prácticamente, así que veremos qué pasa. Al menos eso es lo que sucede en este espacio político. Juntos por el Cambio, la charla que tuvimos ayer con el secretario del Comité Capital y concejal, el profesor Alberto Salín, fue contundente acá en 7PM cuando dijo: consideramos, habló en nombre del Comité Capital de la UCR, consideramos que es absolutamente inviable la conformación de Juntos por el Cambio en Salta. Lo dijo de manera contundente el secretario del Comité Capital de la UCR, el profesor Alberto Salín, y dio las razones por las cuales consideran que no es posible que esto suceda. Nos contó ayer acá en 7PM que a pesar de la presión, porque es presión la que existe en este sentido desde Capital Federal por parte de los dirigentes del PRO, de tratar de imponer acá en Salta la candidatura de la doctora Inés Liendo como candidata a gobernadora en el radicalismo. ¿Qué es lo que decía ayer el profesor Salín? La convención del partido dio un mandato, y es que el radicalismo, sea dentro del PRO o solo, pero tiene que llevar la candidatura a gobernador de Miguel Lani. Entonces, ¿qué nos dijo el profesor Salín ayer? Creemos que no vamos a poder avanzar con el PRO en Juntos por el Cambio en Salta, lo que significaría que no se va a constituir Juntos por el Cambio en Salta, salvo que desde
desde el PRO se decida que van a conformar el frente en la provincia, pero llevando como candidato a gobernador a Miguel Lanín. ¿Qué es lo que dijo el profesor Salín? Repito, él es secretario del Comité Capital y ya sabemos la postura política del Comité Capital, que lo manifestó desde hace rato ya el presidente de ese comité, que es el profesor Rubén Emilio Correa, el Chato Correa. Dijo: nosotros, los radicales, tenemos que llevar nuestro propio candidato a gobernador. Si es que lo podemos llevar junto con el PRO, haremos el frente Juntos por el Cambio. Si no es así, ya adelantamos que el radicalismo va a salir solo a esta elección y se inscribirá en consecuencia, así ante la Junta Electoral, con la histórica lista 3 de la Unión Cívica Radical, llevando sus propios candidatos en todas las categorías. O sea que también ahí hay una cuestión que se tiene que dirimir en las horas que vienen. Porque, repito, ya no hay demasiado espacio. Pero por sobre todo, no solamente en lo que es la inscripción de los frentes, sino sobre todo en la definición de las candidaturas. ¿Cómo se van a definir las candidaturas? Entonces, si vemos que hay problema para constituirlo al frente, nos imaginamos lo que va a pasar a la hora que se sienten a discutir el tema de las candidaturas. Todo es contra el reloj. Todo ya es contra el reloj. Hablamos recién con el diputado provincial Bernardo Biela, que es del partido Salta Independiente y que es, quienes crearon, fue el origen de lo que hoy conocemos como el Frente Avancemos, y allí sí ya decidieron que la fórmula gobernador la encabece el doctor Emiliano Estrada, que Carlos Zapata, que es de Ahora Patria, lo acompañe como vicegobernador, como candidato a vicegobernador, y el ingeniero Felipe Biela sea el candidato a intendente. En Juntos por el Cambio, hasta ahora que no se sabe qué va a pasar, lo que sí se conoce es la intención del ingeniero José Gaufín, actual concejal, vicepresidente del Consejo Deliberante, de ser uno de los candidatos a intendente. Pero lo demás está ahí. Así que bueno, veremos. En Avancemos, al menos ya está definida la fórmula, gobernador y vice, y la candidatura a intendente, y lo que quedará por definir, que nos acaba de adelantar el doctor Biela, Bernardo Biela, es que las candidaturas a concejales y a concejales y a diputados provinciales surgirá de una reunión, de un encuentro que tendrán los principales referentes de los partidos que componen Avancemos, y buscarán el consenso, buscarán ponerse de acuerdo cuáles son las figuras más representativas, las que puedan tener mayor intención de voto por parte de los ciudadanos de Salta, y finalmente con ellos terminarán conformando la propuesta electoral de ese sector. Así que también ahí ya hay definiciones, pero por lo menos en Avancemos ya se sabe cómo será la fórmula gubernamental. Y luego, en el oficialismo, en los dos frentes que se van a constituir, porque ya eso se sabe, se adelantó que así va a ser, tal cual como ocurrió en las elecciones pasadas, volverán a esta contienda electoral con dos frentes, bajo el liderazgo del gobernador Gustavo Sáenz. Habrá dos frentes, uno que se llamó en la elección pasada Gana Salta, ahora se está pensando en cambiarle ese nombre. Algunos sugieren que podría ser Fuerza Salta, el nombre de uno de los frentes. Y el otro, que se reunió la semana pasada, tuvo un importante encuentro en Finca Las Costas, invitado por el gobernador, estuvo la intendenta Betina Romero, que va por su reelección, y de ese encuentro político importante participaron los partidos
que son los que le han dado sustento a este frente político que se llama Unidos por Salta. Bueno, allí, en lo que es los dos frentes, repito, oficiales, del oficialismo, no hay ninguna discusión respecto de que el único candidato a gobernador que va a llevar ese espacio político es el gobernador Gustavo Sáenz. Allí no salió ningún otro dirigente de ninguno de los partidos que forman parte de este espacio a decir, bueno, yo también aspiro a ser candidato a gobernador y voy a presentarme para competir puertas adentro con Gustavo Sáenz y puertas afuera con los otros candidatos. En eso no hay ninguna discusión sobre el liderazgo político que tiene el gobernador Gustavo Sáenz. La cosa cambia abajo, hablando ya de la candidatura a intendente, porque se sabe que ya desde hace un tiempo la intendenta Bettina Romero adelantó que va a ir por su reelección, y en la última semana se concretó finalmente la aparición en el tablero electoral del senador por la capital, el doctor Emiliano Durán, como también un aspirante a la intendencia capitalina, de forma tal que hasta ahora son dos los candidatos, Bettina Romero y Emiliano Durán. Hacía rato también que andaba dando vuelta en la consideración de la gente, con diferentes actos, reuniones en los barrios, encuentros con la dirigencia, las pintadas en las paredes, a través de distintas formas. Dos dirigentes políticos, dos ciudadanos, se expresaron también con la idea de decir, vamos a competir por la intendencia por capital. Uno de ellos era el doctor Abel Cornejo, con una dilatadísima trayectoria en el ámbito de la justicia, y últimamente ya en el ámbito del Ejecutivo Provincial fue ministro de Justicia y Seguridad de la provincia. El doctor Abel Cornejo renunció a ese ministerio, y lo dijo muy claramente en su momento, para asumir el compromiso de ir por la candidatura a intendente por la capital. A muchos lo sorprendió, pero esa era una decisión que lo adelantó el doctor Abel Cornejo, ya estaba tomado desde hacía tiempo, y finalmente lo vimos, asistimos a reuniones que realizó Abel Cornejo en distintos barrios con su partido, el movimiento social de integración social, el movimiento de integración social, el MIS. Hizo reuniones en distintos barrios, participaron los vecinos, se sabía también de dirigentes políticos o figuras conocidas en Salta que lo iban a acompañar con esa candidatura, y en las últimas horas lo que se conoce, y nosotros lo adelantamos acá en 7 PM la semana pasada ya, teníamos la información bastante certera que finalmente el doctor Abel Cornejo iba a declinar su candidatura como intendente. ¿Sí? En las últimas horas, si bien es cierto no se lo hizo de manera oficial, pero sí ya hay fuerte trascendido, con fuerte, digamos, credibilidad, que el doctor Abel Cornejo va a resignar esa candidatura y se sumaría como candidato a diputado provincial. El otro que también anunció, estoy preparándome para ser el intendente de Salta, lo dijo en algunos medios de comunicación colegas, fue el doctor Carlos Morelo, también una figura conocida de la política, fue concejal, fue diputado provincial y es el actual rector de la UPATECO, de la Universidad de la Provincia. Y Carlos Morelo también dijo, quiero ser intendente de Salta, hizo reuniones en los barrios, se juntó con dirigentes, habló dentro del paraguas, por así decirlo, del oficialismo.
Abel Cornejo desde un comienzo, cuando anunció su idea de ser intendente, dijo: yo quiero ser intendente, pero voy a apoyar la candidatura a gobernador de Gustavo Sáenz. Lo mismo dijo Carlos Morelo. Así como lo de Abel Cornejo, en las últimas horas se conoció que ya estaría definitivamente declinando de ir por la candidatura a intendente, reitero, algo que nosotros ya lo habíamos adelantado acá en 7 PM, el doctor Carlos Morelo haría lo mismo. Declinaría la posibilidad de ir por la candidatura a intendente y sí sería candidato a diputado provincial. Lo que hasta ahora trascendió y que habría que ver si finalmente esto se concreta es que Carlos Morelo podría integrar una de las listas de candidatos a diputados provinciales que apoyarían la candidatura a intendente de Emiliano Durán. Ahí estaría ubicándose en una de las listas, porque van a ser 2 o 3, no se sabe con concreto, pero sí serán más de 2 las listas de diputados provinciales que acompañarían la candidatura de Emiliano Durán. Ahí estaría Carlos Morelo. Mientras tanto, el doctor Abel Cornejo sería candidato a diputado, pero por una de las 2 o 3 listas también que se conformarán apoyando la candidatura a intendente de la doctora Betina Romero. Mientras tanto, dirigentes políticos, funcionarios, legisladores ya van tomando posición respecto de Emiliano Durán y Betina Romero. En las últimas horas se supo que, por ejemplo, el actual presidente del Consejo Deliberante, hablamos del doctor Darío Madile, ya participó de una actividad ayer, antes de ayer, junto a la diputada Mónica Juárez, que buscará su reelección, junto con Emiliano Durán. Por lo tanto, Darío Madile apuesta a apoyar la candidatura de Emiliano Durán intendente. Allí también se suma la actual diputada provincial que iría por su reelección. Hablamos de la señora Socorro Villamayor. Socorro Villamayor también dijo públicamente que se va a sumar a apoyar la candidatura de Emiliano Durán intendente, pero ella buscando una banca, renovar su banca como diputada provincial. Mientras tanto, otros funcionarios, otros legisladores, otros dirigentes están en diferentes reuniones por estas horas, justamente acordando y decidiendo cuál va a ser la candidatura que van a llevar adelante, pero apoyando a Betina Romero como intendenta. Hay algunos nombres que ya han trascendido, pero vamos a esperar que se concrete esto, porque por estas horas hay reuniones importantes en ese sentido, o sea que seguramente mañana ya podemos adelantar de algunos nombres concretos. Pero lo cierto es que dentro de lo que es los funcionarios del gobierno, los legisladores del gobierno, y algunos, como tiene que ser, como es absolutamente lógico, cada uno elige y decide a quién apoyar, a quién acompañar, se van a ir tomando posición política respecto de apoyar la candidatura intendente o de Durán o de Betina Romero. Así que también dentro de lo que es el oficialismo, pero repito, con una candidatura indiscutida a gobernador de Gustavo Sáenz, donde no hay ninguna otra alternativa, también se va avanzando en lo que es este tema. Veremos finalmente cómo se conforman los frentes, que ya sabemos que hubo 2, como decía, Gana Salta uno, Unidos por Salta el otro. Ya está bastante claro, digamos, los partidos que están en uno y otro espacio, y veremos finalmente cómo se concreta, pero allí no habría mayores sobresaltos. El tema está en la oposición, donde inclusive, como decía un amigo, se suma a la confusión general la izquierda, porque el partido
Obrero y el MST también están buscando por estas horas de consensuar y arribar a un acuerdo para presentarse en Salta como el Frente de la Izquierda Unida, que fue como aparecieron en la última elección, pero en el último tiempo, bueno, surgieron diferencias, como tiene que ser en todo lo que es la actividad política. Por eso, por estas horas también en la izquierda están limando las asperezas que pudiera haber, acercando posiciones, viendo el tema de las candidaturas. ¿Para qué? Para presentarse como el Frente de Izquierda Unida y no ir como dos alternativas electorales separadas, que todos sabemos que cuando se atomiza un espacio se terminan dividiendo y se terminan perjudicando electoralmente hablando los sectores en pugna. Así que estamos en horas decisivas, podemos decir, Queda poco para la presentación de los frentes y también un poquito más, pero no mucho, para la presentación de las candidaturas. Así que bueno, asistimos a este escenario electoral que, como decimos, es bastante complicado por estas horas, pero no es nada del otro mundo, no es nada que llame la atención, es absolutamente lógico, razonable que así sea, porque todo el que se presenta, todo, digamos, el que participa de la vida política y tiene la idea de tener una participación activa. Obviamente que en el caso de las candidaturas a los ejecutivos, y siempre son menos, ¿por qué? Porque las candidaturas son unipersonales, pero en el caso de los ámbitos legislativos, ahí el juego se abre y permite que haya mayor cantidad de participantes. Me contaba uno de los actores de esto, ¿no?, de este tiempo político, y me decía: la mayor discusión que se da en el oficialismo y en los partidos de la oposición es ver finalmente cuántas listas a diputados provinciales y concejales se van a presentar. Normalmente, siempre, o habitualmente, no normalmente, habitualmente, esa es la palabra correcta, habitualmente, siempre se dice, bueno, que sean 2 las listas a diputados provinciales, y abajo, que sean 3 las de concejales. Eso ha sido una de las alternativas que se barajaron en las elecciones pasadas. Ahora me decían, como son muchos los que quieren, como se decía antes, muchos los diablos y poco el agua bendita, entonces algunos dicen, no, mirá, como son muchos los que aspiran, todos tienen el legítimo derecho a querer ocupar un cargo legislativo, hay que analizar, porque tal vez para poder colmar o para poder de alguna manera contener a todos los que quieren ser candidatos, en definitiva podrían llegar a ser 3 listas de diputados provinciales y 4, y en algunos casos hasta 5 de concejales. Obviamente que esa es una oferta mucho más amplia, se atomiza muchísimo el espacio, pero bueno, eso es en lo que están trabajando por estas horas los armadores, los arquitectos, los ingenieros de la estrategia electoral de cada uno de los espacios, para ver cuál es la oferta que mejor pueden hacerle llegar a los ciudadanos. Que los ciudadanos, ajenos a todo lo que es este escenario, y cada uno está pensando en sus propios problemas, y el tema de la política los tiene realmente bastante, pero bastante alejados. El gran desafío de todos, una vez que pase este tema de la presentación de las listas, de los frentes y de las listas, será empezar a ver cómo van a hacer para convencer al ciudadano que vaya a votar. ¿Cómo van a hacer para convencerlo? Porque ya hay mucha gente con la que uno habla y le pregunta, che, ¿qué te parece? ¿Cómo va este tema? No, no me hablé, no me importa. ¿Y a quién pensás votar? No, ¿quién me importa? No voy a ir a votar. Pero ¿cómo no voy a votar? Sí, no me importa. Hay mucho descreimiento, las cosas, la realidad de todos los días.
muestran situaciones muy, pero muy delicadas desde todo punto de vista. Entonces, para el ciudadano de a pie, el tema de los cargos, de las candidaturas, realmente es un tema secundario. Es un tema secundario. La gente hoy más está preocupada por ver cómo va a ser para poder llegar a fin de mes, no a fin de mes, para llegar al fin del día, con una inflación que es incontrolable. Ya se sabe que la inflación de este tercer mes de marzo de 2023 va a estar arriba del 6%, y se supone que en estos 3 primeros meses del año 2023 la inflación va a estar arriba del 20%. Algunos consultores ya vaticinan que la inflación de este 2023, la inflación anual, va a estar en el 118 o 120%, mucho más de la del año pasado, que se ven en el 98%. Y esos son los problemas que le aflige al ciudadano de carne y hueso. El tema de la política, algunos no es que les resulte indiferente, pero sí lo tienen. No, déjame ahora que me preocupe a ver cómo hago para acomodar mis cuentas, cómo hago para poder pagar esto, pagar aquello, que no me corten el cable, el que tiene cable, para que no me corten la luz, para que el almacenero de la esquina no me corte el fiao. En eso está la gente de carne y hueso. Así que bueno, pero nosotros desde acá le tenemos que contar, le tenemos que explicar cómo se va conformando el escenario político. Así que veremos cómo sigue, repetimos, y con esto cierro, jugando ya en horas de descuento.